Nadie lo vio venir. Y quizá por eso dolió más, porque cuando el Albacete apareció en escena no lo hizo como un invitado amable, sino como ese testigo incómodo que entra en una habitación llena de silencios, carraspea y lo cambia todo. El fútbol español, siempre tan dado al drama y a la épica impostada, llevaba años girando alrededor del mismo sol. El Real Madrid de Florentino Pérez, una estructura tan poderosa que parecía inamovible, una maquinaria diseñada para ganar, facturar y marcar el ritmo del relato. Pero hay días en los que el guión se rompe, y este fue uno de ellos. Un partido, una decisión, una serie de hechos aparentemente menores acabaron provocando un terremoto que hoy muchos llaman, sin exagerar demasiado, el principio del final. El final de una etapa, de una manera de entender el poder. Y para algunos incluso el final simbólico de Florentino tal y como lo conocíamos, con Arbeloa atrapado en medio del incendio como una figura inesperadamente clave. Para entender por qué el Albacete, un club humilde, trabajador, sin el brillo mediático de los grandes, ha acabado convertido en el detonante de este escándalo, hay que retroceder unos pasos y mirar el tablero completo. El Real Madrid no es solo un equipo de fútbol, es una institución política, económica y cultural. Florentino Pérez no es solo un presidente, es un arquitecto del poder deportivo, un hombre que entendió antes que nadie que el fútbol moderno se gana tanto en los despachos como en el césped. Durante años, su influencia fue tan grande que parecía que nada se movía sin su visto bueno. Entrenadores, directivos, árbitros, federaciones, todo formaba parte de un ecosistema cuidadosamente equilibrado. Y como todo sistema demasiado estable, bastó una anomalía para empezar a resquebrajarlo. El Albacete no tenía nada que perder. Esa es una de las verdades más incómodas para los grandes. Cuando juegas sin miedo, cuando sabes que el relato no está escrito para ti, puedes permitirte decir lo que otros callan. El partido en cuestión fue solo la chispa. Un encuentro que, sobre papel, debía resolverse sin sobresaltos, con el Madrid imponiendo su jerarquía y el Albacete compitiendo con dignidad. Pero el fútbol, caprichoso como un gato con malas pulgas, decidió otra cosa. El Albacete no solo plantó cara, sino que expuso grietas. Grietas tácticas, anímicas y, lo más peligroso, institucionales. Desde el primer minuto, algo se notaba raro. El Real Madrid jugaba con la suficiencia de quien cree que el partido se gana por decreto. El Albacete, en cambio, corría como si cada balón fuera el último, presionaba con una convicción casi ofensiva y, sobre todo, no parecía intimidado. Ese detalle, tan sencillo, fue el primer aviso. Cuando un equipo pequeño deja de temerte, el problema no es de pequeño, es tuyo. Y entonces llegaron las jugadas polémicas, las decisiones arbitrales discutidas, los gestos en el banquillo, las miradas de desconcierto. Nada especialmente escandaloso por separado, pero todo junto formaba un cuadro inquietante. El partido terminó, pero la historia no, porque lo que ocurrió después fue incluso más importante. Declaraciones, filtraciones, mensajes cruzados, y sobre todo una sensación creciente de que algo se había roto. El Albacete, sin proponérselo, había puesto el dedo en la llaga. Había demostrado que el Real Madrid ya no imponía respeto automático. Y cuando el respeto se pierde, el poder empieza a tambalearse. Florentino, acostumbrado a controlar los tiempos y los discursos, se encontró reaccionando en lugar de anticipando. Y eso, para alguien como él, es territorio desconocido. En medio de todo este caos apareció el nombre de Álvaro Arbeloa, una figura que hasta entonces muchos veían como secundaria, casi decorativa dentro del entramado madridista. Es jugador, canterano, hombre de club, siempre bien valorado por su lealtad y su discurso alineado con la institución. Pero Arbeloa llevaba tiempo en una posición delicada, dirigiendo, formando, influyendo en la base del club. Y cuando las estructuras tiemblan, la base es lo primero que se resiente. El Albacete, con su valentía y su desparpajo, había mandado un mensaje que resonó especialmente en la cantera de Madrid. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Ahí es donde el escándalo adquiere una dimensión mayor. Porque no hablamos solo de un partido o de una polémica puntual, hablamos de una crisis de identidad. El Real Madrid siempre se ha definido como un club ganador, sí, pero también como un club que forma, que transmite valores, que marca un camino. Cuando los jóvenes empiezan a cuestionar ese relato, cuando ven incoherencias entre discurso y la realidad, el problema ya no se soluciona con un fichaje galáctico. Y Arbeloa, que debía ser el puente entre la tradición y el futuro, se encontró en una posición imposible. Defender al club significaba justificar decisiones cada vez más difíciles de explicar.
Criticarlo abiertamente suponía dinamitar su propio papel. Florentino, por su parte, reaccionó como siempre ha reaccionado, cerrando filas, controlando daños, minimizando el impacto público. Pero esta vez el ruido no venía solo de fuera, venía de dentro. Filtraciones que hablaban de tensiones internas, de discrepancias estratégicas, de un cansancio acumulado tras años de decisiones verticales. El Albacete, sin quererlo, había sido el espejo en el que muchos dentro de Madrid no querían mirarse, pero ya no podían evitarlo. Un espejo que mostraba un club poderoso pero rígido, exitoso pero vulnerable. Los medios, siempre atentos al olor de la sangre, hicieron el resto. El relato del escándalo creció, se adornó, se exageró en algunos puntos y se quedó corto en otros. Pero la idea central caló. El Albacete había provocado algo más que una derrota o un empate incómodo. Había provocado una crisis narrativa. Y en el fútbol moderno, perder el control del relato es casi tan grave como perder en el campo. Florentino, maestro de la comunicación estratégica, se vio superado por una historia que no podía cerrar con una simple nota oficial. Arbeloa empezó a aparecer en conversaciones, en columnas de opinión, en debates televisivos. Algunos lo señalaban como posible relevo, otros como víctima colateral, otros como cómplice silencioso. La realidad, como suele pasar, era más compleja. Arbeloa representaba una generación que creció creyendo en un Madrid fuerte, casi invencible, y que ahora tenía que gestionar la transición hacia algo distinto. El problema es que nadie le había dado un manual para eso. Y Florentino, que siempre había sido el autor de ese manual, parecía haberse quedado sin páginas nuevas. El Albacete, mientras tanto, seguía con su temporada, ajeno en apariencia al huracán mediático que había desatado. Y eso es quizá lo más irónico de todo. Un club que simplemente hizo su trabajo, que compitió, que habló claro cuando tuvo que hablar, se convirtió en el símbolo de una rebelión silenciosa. No porque quisiera serlo, sino porque el contexto estaba maduro para ello. A veces la historia no necesita héroes conscientes, solo necesita el momento adecuado. Si has llegado hasta aquí y ya estás empezando a intuir que esta historia va mucho más allá de un resultado deportivo, quizás sea un buen momento para suscribirte al canal, porque lo que viene no suele contarse en los resúmenes de 15 segundos. Y créeme, aún hay capas que levantar. La presión sobre Florentino aumentó, no de manera frontal, porque pocos se atreven a eso, sino de forma lateral, constante, desgastante. Preguntas incómodas en ruedas de prensa, rumores sobre su futuro, análisis que ya no partían de la premisa de su infalibilidad. El presidente que había sobrevivido a crisis económicas, a fracasos deportivos y a guerras institucionales empezaba a mostrar grietas humanas. Cansancio, irritación, decisiones menos calculadas. Nada dramático por sí solo, pero revelador en conjunto. Arbeloa, en ese contexto, tuvo que tomar decisiones. Seguir siendo un escudo o empezar a ser una voz propia. Cada movimiento suyo era interpretado, magnificado, analizado hasta el agotamiento. Y lo peor para él era que no podía ganar. Si hablaba, se le acusaba de desleal. Si callaba, de cobarde. El escándalo ya no era solo de Madrid o de Florentino, era del sistema. Un sistema que había funcionado mientras todos aceptaban las reglas no escritas, pero que se tambaleaba cuando alguien, como el Albacete, decidía jugar sin complejos. El final de Florentino, si es que llega, no será una caída espectacular ni un escándalo judicial con sirenas y flashes. Será algo más sutil, más elegante incluso, pero igualmente definitivo. Será el momento en que su figura deje de ser incuestionable, en que su palabra ya no cierre debates, en que su visión sea una más entre varias. Y ese proceso, para muchos, empezó el día en que el Albacete se negó a ser un simple comparsa. El fútbol español necesita estas sacudidas. Aunque duelan, aunque incomoden, aunque rompan mitos. Porque los mitos, cuando se pudren, huelen peor que la realidad. El Albacete no destruyó nada, solo mostró que el castillo tenía grietas. Y Florentino, con toda su experiencia y su poder, quizá no supo o no quiso repararlas a tiempo. Arbeloa quedó en medio, como tantos otros, intentando navegar entre la lealtad y la honestidad. El público, mientras tanto, observa. Algunos con morbo, otros con esperanza, otros con miedo. Porque cuando cae un gigante, el ruido se oye en todo el valle. Y todavía no sabemos en qué acabará todo esto. Lo que sí sabemos es que ya no hay marcha atrás. El relato cambió, la percepción se transformó, y el Albacete, sin proponérselo, pasó a la historia como algo más que un club luchador.
Pasó a ser el símbolo de un momento de ruptura. Dale al botón de suscribirte si te interesa entender cómo funcionan de verdad estas historias, lejos de los titulares fáciles y los discursos prefabricados, porque lo que ocurre cuando el poder se tambalea suele ser más fascinante que cualquier final de temporada. Y esta historia, te lo aseguro, aún no ha dicho su última palabra. El tiempo pondrá cada pieza en su sitio. Florentino quizá encuentre la forma de reinventarse, o quizá decida que es el momento de cerrar un ciclo. Arbeloa tendrá que definir quién quiere ser cuando ya no baste con haber sido jugador de Madrid. Y el Albacete seguirá compitiendo, consciente o no de que, por una vez, el foco estuvo sobre por razones que trascienden el marcador. Así funciona el fútbol cuando deja de ser solo fútbol y se convierte en un espejo de poder, orgullo y fragilidad humana. Y cuando eso pasa, ya no hay escándalo que lo oculte, ni relato que lo domestique. Y en ese punto exacto, en ese instante congelado en el que todo parece suspendido pero cargado de electricidad, es donde conviene detenerse y mirar con lupa. Porque el último párrafo no es un cierre, es una pausa consciente, como cuando el narrador baja la voz antes de soltar la frase más incómoda de la noche. Nada se ha resuelto todavía, y precisamente por eso todo importa más. El Real Madrid sigue siendo el Real Madrid. Florentino sigue sentado en su despacho, Arbeloa continúa en su rol, y el Albacete no ha levantado ningún trofeo simbólico. Pero algo ha cambiado en la forma en que se miran unos a otros. Y en el fútbol, la mirada lo es todo. El poder de Florentino nunca fue solo jerárquico, fue psicológico. Durante años, su figura funcionó como un recordatorio constante de quién mandaba, incluso cuando no estaba presente. Directivos que se autocensuraban, entrenadores que medían cada palabra, futbolistas que entendían rápido dónde estaban los límites. Ese clima no se construye solo con dinero o títulos, se construye con una narrativa de inevitabilidad. La sensación de que resistirse no sirve de nada. Lo que el Albacete hizo, quizás sin pretenderlo, fue romper esa sensación. Demostró que el gigante podía sangrar, aunque fuera un rasguño. Y cuando el miedo desaparece, el orden empieza a descomponerse. Dentro del club blanco, ese rasguño se notó como una molestia constante. No era una herida abierta, pero tampoco algo que pudiera ignorarse. Las conversaciones internas cambiaron de tono. Donde antes había afirmaciones rotundas, ahora aparecían matices. Donde antes había certezas, ahora surgían dudas formuladas en voz baja. No hacía falta que nadie levantara la mano para cuestionar nada, bastaba con el silencio después de ciertas decisiones. Ese silencio que no acusa, pero pesa. Ese silencio que Arbeloa conoce bien, porque es el mismo que se respira cuando los valores que se predican ya no encajan del todo con lo que se practica. Arbeloa, precisamente, es un buen termómetro para medir este momento. Siempre fue visto como alguien fiable, casi incómodamente coherente. Un defensor del escudo, del esfuerzo, del discurso clásico del madridismo. Pero ahora ese discurso se enfrenta a una realidad más compleja. ¿Cómo se habla de meritocracia cuando las jerarquías parecen intocables? ¿Cómo se habla de formación cuando el mensaje implícito es que lo importante llega siempre de fuera? El Albacete, con su apuesta clara por competir sin complejos, puso estas preguntas sobre la mesa sin decir una sola palabra. Y eso, en ocasiones, es lo más devastador. No hay conspiraciones ocultas ni planes maestros en la sombra. Lo que hay es una erosión lenta, casi elegante, del relato dominante. Florentino no cae porque alguien lo empuje, cae cuando deja de ser necesario empujarlo. Cuando el sistema que él mismo creó empieza a generar fricciones internas. Y eso es lo que este escándalo representa en su forma más pura. No un ataque directo, sino una grieta que deja pasar la luz. Incómoda, reveladora, imposible de ignorar. El Albacete, por su parte, se convierte en una especie de recordatorio permanente. Cada vez que alguien dentro de Madrid habla de respeto, de jerarquía, de saber estar, aparece la imagen de aquel partido, de aquella actitud sin miedo. No como una humillación, sino como una advertencia. El respeto ya no se exige, se gana. Y eso obliga a replantear muchas cosas que antes se daban por sentadas. Desde la gestión del vestuario hasta la relación con el entorno, pasando por la forma en que se comunican las decisiones. Todo esto ocurre sin necesidad de avanzar el calendario. No hace falta que pasen meses ni temporadas. Basta con que la idea se instale, con que la duda exista. El escándalo no es el ruido exterior, es el eco interior. Y ese eco, una vez aparece, ya no se puede silenciar con comunicados ni con victorias puntuales. Florentino lo sabe, Arbeloa lo intuye y el resto lo empieza a percibir.
Así, el fútbol vuelve a demostrar que sus momentos más decisivos no siempre coinciden con finales, dimisiones o títulos. A veces se deciden en silencios, en miradas, en partidos que aparentemente no deberían importar tanto. El Albacete fue ese partido. Y el Real Madrid, con todo su peso histórico, quedó retratado no como un enemigo vencido, sino como un poder obligado a mirarse al espejo. Y ese espejo no devuelve una imagen rota, sino una imagen incómodamente nítida. No hay grietas evidentes ni alarmas sonando, pero sí una sensación de desajuste, como cuando algo que siempre encajó deja de hacerlo sin que sepamos explicar exactamente por qué. El Real Madrid sigue ganando partidos, sigue generando titulares, sigue imponiendo respeto en muchos escenarios, pero el matiz es otro. Ya no se asume automáticamente su superioridad moral, deportiva o institucional. Y eso, para un club construido sobre la idea de excepcionalidad permanente, es un cambio profundo. Dentro de las oficinas, ese matiz se traduce en cautela. Las decisiones que antes se tomaban con rapidez ahora pasan por más filtros, no porque falte autoridad, sino porque sobra conciencia de que cualquier paso en falso puede amplificar la sensación de desgaste. Florentino no ha perdido poder, pero se ha perdido algo más valioso en ciertos contextos, la presunción de acierto. Esa idea de que, incluso cuando se equivoca, al final siempre tiene razón. El Albacete no desmintió eso con un discurso, lo hizo con hechos, con una actitud que dejó en evidencia que el respeto no se hereda, se renueva. En el vestuario, aunque nadie lo diga en voz alta, también se percibe. Los jugadores son expertos en leer el ambiente. Saben cuando una estructura es sólida y cuando empieza a crujir. No hablamos de rebeldía ni de conflictos abiertos, sino de algo más sutil. Menos miedo a preguntar, menos reverencia automática, más conversaciones entre líneas. El Albacete, como referencia, aparece incluso en bromas privadas, en comentarios aparentemente inofensivos que esconden una verdad incómoda. Si ellos no se achicaron, porque nosotros deberíamos hacerlo ante ciertas decisiones. Arbeloa, atrapado entre generaciones, vive ese clima con especial intensidad. Su figura ya no es solo la del exjugador ejemplar, sino la del guardián de un discurso que empieza a necesitar actualización. Él no reniega del pasado, pero entiende que repetirlo como un mantra no basta. Y ahí surge la tensión, porque reconocer que el modelo necesita ajustes implica aceptar que no todo se ha hecho bien. Y aceptar eso, en un club como el Real Madrid, siempre ha sido más difícil que ganar una final. El Albacete no es un enemigo, y eso es parte del problema. No hay una figura clara contra la que cerrar filas. No hay un villano externo al que señalar. Es simplemente un club que hizo lo que tenía que hacer y, al hacerlo, expuso una fragilidad estructural. Una fragilidad que no tiene que ver con el talento o el presupuesto, sino con la narrativa. El relato del Madrid como entidad intocable empieza a sonar antiguo para algunos, y eso genera un cortocircuito interno, porque el club vive tanto de su historia como de su capacidad para reinterpretarla. Nada de este explota hacia afuera todavía. Todo ocurre en un plano casi invisible, en gestos mínimos, en cómo se responden ciertas preguntas, en qué temas se evitan, en qué silencios se prolongan más de la cuenta. El escándalo, si se le puede llamar así, no necesita portadas diarias. Se alimenta de la sensación compartida de que algo ya no encaja del todo. Y esa sensación es mucho más difícil de gestionar que una crisis abierta, porque no se puede señalar ni desmentir con facilidad. Florentino, que siempre ha sido un lector brillante del contexto, se enfrenta ahora a un contexto que no se deja leer tan fácilmente. No hay una amenaza clara, no hay una oposición organizada, no hay un error concreto que corregir. Hay, en cambio, una suma de pequeñas certezas rotas. Y eso obliga a replantear la forma de ejercer el liderazgo, no desde la imposición, sino desde la adaptación. Algo que, paradójicamente, puede ser más complicado para alguien acostumbrado a marcar el camino que a redibujarlo. El Albacete permanece ahí, como una nota al margen que nadie puede borrar, no porque siga haciendo ruido, sino porque ya no hace falta. Su papel en esta historia no es el de protagonista activo, sino el de detonante silencioso. Cada vez que se habla de autoridad, de respeto, de jerarquías, su ejemplo aparece como un recordatorio incómodo de que el fútbol, cuando se juega sin complejos, puede desnudar incluso a los más poderosos. Todos siguen el mismo punto temporal, pero nada es exactamente igual. El espejo sigue ahí, devolviendo la misma imagen una y otra vez. Y cuanto más se mira, más detalles aparecen. Detalles que no destruyen el reflejo, pero lo obligan a ser observado con una honestidad que incomoda.
Ese es el verdadero estado de la situación. No el caos, no la caída, sino la conciencia. Y cuando un gigante toma conciencia de su propia fragilidad, el siguiente movimiento ya nunca vuelve a ser automático.